Hola chicos, vamos a hablar ahora la antonimia, la clasificación tradicional. ¿Ya? La clase pasada estuvimos hablando de antonimia, pero estuvimos hablando de una clasificación más contextual, más conceptual, más relacionado a la aplicación dentro de una oración, dentro de un enunciado, cómo el antónimo puede trabajar dentro o cómo puede manifestarse de diferentes maneras, de forma gradual, de forma, pues, de forma extrema, o sea, haciendo los antónimos de palabras extremas, ¿listo? Entonces, pues, estudiamos ese tipo de antónimos, ¿no? Un poquito más relacionado al razonamiento verbal, ¿ya? No significa que esta antonimia del día de hoy no esté relacionado al razonamiento verbal, sino que básicamente es una clasificación tradicional, es la clasificación que todos conocemos. ¿Está bien? Entonces, básicamente vamos a estudiar, principalmente vamos a estudiar esto como elemento, como un elemento, como un tema que es también primordial para tu conocimiento. ¿Listo? Muy bien, pues entonces empezamos con el concepto y he encontrado este cuadrito que lo tienes en tu libro, que también es importante, ya los tipos de antónimos que podemos encontrar nosotros. Por ejemplo, vamos a encontrar dos tipos de antónimos, los morfológicos y los léxicos. Atención acá, ya hay cada uno de ellos tiene ejemplitos. Presta atención a lo que te voy a explicar. Dice, cuando hablamos de morfológicos, ya, claro, significa que van a tener variaciones. Morfo, recuerda, morfo, métete en la cabecita, la palabra morfo es variación, es cambio. ¿Listo? Metamorfosis, por ejemplo, morfo, cambio, ¿no? ¿Está bien? Entonces acuérdate de eso. Entonces, dentro de los antónimos morfológicos vamos a encontrar que son palabras que se configuran añadiendo un prefijo que indica significación opuesta. Por eso que la misma palabra, para que sea un antónimo, va a cambiar, va a sufrir una variación, va a sufrir va a ser añadido de un prefijo. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo la palabra acierto, le aumento el des y cambia, se vuelve antónimo, desacierto. Calificar, descalificar. Formal, informal. ¿Te das cuenta? Moral, inmoral, también. O sea, si tú te has dado cuenta, la palabra ha cambiado, ha hecho un proceso. Por eso se dice que es un antónimo morfológico. ¿Está bien? Atención, desatención, por ejemplo. ¿Listo? Es un antónimo, básicamente por eso. ¿Listo? Entonces, date cuenta que es un antónimo morfológico en este caso. Ahora, antónimos léxicos. Entonces, pues, los antónimos léxicos, como su propio nombre lo dice, léxicos, significa que son antónimos que se escriben de diferente manera. Nada más. O sea, un antónimo tiene una palabra tiene un significado y su antónimo, escribiéndolo de otra manera, tiene su significado opuesto a la primera. Por ejemplo, si yo te digo temprano, tarde sería su antónimo. Si yo te digo claro, oscuro sería su antónimo. Si yo te digo empezar, terminar sería su antónimo. ¿Listo? Por ejemplo, si yo te digo muerto, su antónimo sería vivo. Si yo te digo grande, su antónimo sería pequeño. ¿Te das cuenta? O sea, léxico, o sea, la escritura de la palabra, el significado de la palabra en este caso, como son antónimos, la escritura es diferente. Por lo tanto, va a ser un antónimo de tipo léxico. ¿Está bien? Simplemente es eso, básicamente es eso, para que tú lo tengas en cuenta, ya estos dos tipos, y vamos a ir viendo también lo que es el concepto ahora. ¿Listo? O sea, lo que te he presentado ahora, lo que te he hecho así una pequeña presentación de cómo son los tipos de antónimos que tú puedes tener. Ahora vamos a la definición, ¿ya? Y ya sabes, pues, que la antonimia o el antónimo es la oposición semántica entre dos o más palabras. Profe, ¿qué es semántica? Te lo vuelvo a repetir, la semántica es el significado de la palabra. ¿Listo? En este caso, pues, puede haber un significado opuesto entre dos o tres palabras más, ¿no? Puede haber una colección de palabras que todas sean antónimos. ¿Listo? Además, también es la negación del significado de una de las palabras. O sea, ese también es la definición de un antónimo. O sea, es negar el significado de una de las palabras. Por ejemplo, yo te digo, hablar es antónimo de callar.
¿Qué significa entonces callar? Que no estás hablando, pues, o sea, estás negando el primer significado, el significado de la primera palabra. ¿Está bien? Igualito, si fuera al revés, tienes callar, hablar. O sea, ¿qué significa hablar? Hablar significa que no estás callado, pues, o sea, estás negando el significado de la primera palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, hay dos definiciones de antonimia. La primera es la posición semántica entre dos o más palabras, ¿ya? Y la segunda es la negación ya del significado de una de las palabras. ¿Listo? Hablando de negación y de oposiciones semánticas, por favor, repasa tu libro en la página 96 y 97, por favor. Ya, en la página 96 y 97. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que pueda ser evaluado y también me lo mandas como tarea, ¿ya? Yo voy a colgar esa semana las tareas en Alexia, ¿ya? Y esa va a ser la tarea de esta semana. ¿Listo? A tener en cuenta, por favor, ¿ya? Cerramos paréntesis, continuamos con nuestra explicación de lo que son la antonimia. Muy bien, y tenemos el método. ¿Cómo utilizamos el método para solucionar un tipo de ejercicio de esto? Por ejemplo, primero, precisar el significado de las palabras. Como ya sabes, son antónimos, entonces cada una de ellas tiene un significado opuesto. Entonces, pues, primero tienes que definir, a ver, ¿qué significa verdaderamente la palabra? ¿Listo? Porque hay palabras que, pues, claro, por ejemplo, malo, bueno, fácil, ¿no? Son antónimos. Pero hay palabras que son, pues, un poquito más, hay un poquito más difíciles. Entonces tenemos que definir bien qué cosa es qué significa la palabra. ¿Para qué? Para poder encontrar su significado opuesto. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, primero tenemos que precisar el significado de las palabras, de las dos, ¿ah? De las dos antónimas. ¿Listo? Segundo, tenemos que evaluar las palabras que funcionen como antónimos de pregunta. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tú tienes la palabra, tú tienes la palabra presente y entonces tú preguntas a la palabra, dices, ¿cuál sería el antónimo de esta palabra? Entonces, una vez ubicado el significado, sí, lo que te tienes que preguntar es básicamente cuál es la palabra que en cierta manera es contraria a esta palabra. ¿Listo? O sea, ¿cuál es la palabra que puede ser contraria a esta palabra? ¿Listo? Entonces vas buscando una palabra que coincida o que coincida con la oposición correcta. ¿Listo? Ojo, como ya habíamos visto la clase pasada, no todas las palabras pueden ser antónimas de todas. ¿Está bien? Hay algunas palabras que sí encajan bien, por ejemplo. ¿Listo? Y también ten en cuenta tus clases pasadas también, que hay cierta, em, gradualidad en los antónimos. O sea, por ejemplo, frío puede ser antónimo de tibio o puede ser también antónimo de caliente. ¿Te das cuenta? Hay una gradualidad, frío, tibio, caliente. ¿Ya? Caliente puede ser antónimo de tibio también. Entonces tienes que ir viendo, tienes que ir encajando los antónimos, tienes que ir viendo a ver qué antónimo le encaja mejor a este. Si por ejemplo en un ejercicio yo te pongo caliente es antónimo de tibio, claro, van a ser antónimos, pero tienes que, ya, esto es gradual. Entonces, pues lo más correcto podría ser pues caliente frío. Pero como no hay alternativas, entonces hay que tener en cuenta también esas alternativas. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos que preguntarnos, tenemos que evaluar las palabras que funcionen como antónimos de pregunta. ¿Listo? ¿Este antónimo o esta palabra le sirve como antónimo a esta? ¿Está bien? O sea, te estás preguntando. ¿Listo? Muy bien. Y por último, elegir la opción cuyo término presenta mayor grado de oposición semántica. Exacto. A esto me refería con el ejercicio anterior. O sea, o con el punto anterior, ¿no? Te has hecho la pregunta y luego pues tú eliges cuál es el término que presenta mayor grado de oposición semántica, o sea, de significado. Tienes caliente frío, caliente tibio. ¿Cuál de las dos escoges? Escoges caliente frío porque tiene mayor oposición semántica, o sea, los dos tienen mayor significado. ¿Listo? El caliente puede estar a 100 grados, el frío puede estar a 0 grados. El caliente puede estar a 100 grados, el tibio puede estar de repente a 30 grados, 30, 20 grados ya. Entonces te das cuenta la oposición, ¿sí? Extremos en este caso, ¿listo? Entonces, a tener en cuenta estos detalles, chicos, que son importantísimos para el desarrollo
para el desarrollo de las, para el desarrollo de los antónimos. ¿Sí? Entonces, pues, básicamente con esto podemos ir nosotros a resolver nuestros ejercicios del libro. ¿Listo? En este tema, antónimos, no hay mucho que explicar porque es un tema bastante fácil, bastante sencillo, ¿ya? Y claro, lo hemos partido en dos porque es importante que sepas también, como ya viste la clase pasada, los tipos de antónimos que se presentan. ¿Listo? Nada más. Entonces, pues te animo a que investigues, a que estudies, a que desarrolles los ejercicios de tu libro. Si te quedan cortos los ejercicios de tu libro, busca en internet. Uf, hay un montón de ejercicios, hijos, de todo nivel. Nivel básico, intermedio, avanzado, hay de todo tipo. O sea, y métete ahí, bucea, navega, ¿ya? Investiga, relaciónate con estos ejercicios para que se te haga más familiar y al final tú puedas también sacar tus propias conclusiones, sacar tus propios ejercicios, sacar tus propias respuestas. O sea, la idea es de que tú, tu cerebrito, con tu conocimiento, pues pueda ir desarrollándose con mayor amplitud. Muy bien, listo, pues te dejo entonces, estudia, buen fin de semana, pásala bonito, ya estaremos viéndonos en clase el día lunes, así que nada, ánimo, adelante y sigue con tus estudios. Nos vemos. Chao, cuídate.